Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en este día de hoy. Estamos ya al lunes 8 de octubre del 2018. Deseo que en este día de hoy, lunes, empezando esta nueva semana, que Dios te bendiga, te cubre, te guarde y te prospere de una manera tremenda en este precioso, toda esta semana, que sea una bendición grande para ti. Los que me ven a través de Centroamérica, Sudamérica, cualquier lugar del mundo, me gustaría compartir una pequeña reflexión con respecto a lo que es el síndrome de Éfeso. Y un poquito de información. La ciudad de Éfeso o la iglesia de Éfeso fue una de las 7 iglesias que están mencionadas en la Biblia, en el libro de Revelación, las iglesias del Asia Menor. De hecho, Éfeso significa deseable. Población en la costa occidental de Asia Menor entre Mileto y Esmirna. Y es interesante porque era una importante centro comercial. De hecho, la ciudad de Éfeso se fundó unos 700 y algo de años antes de Jesucristo y llegó a ser uno de los centros más importantes de esa área de lo que llamamos el Asia Menor. El más grande orgullo que tenía la ciudad de Éfeso, especialmente en los tiempos de Jesús 2000 años atrás, era el famoso templo de Diana. Templo dedicado a la Diana, que era hija de Zeus, también hermana gemela de Apolo. ¿Se acuerdan ustedes en esa figura estatua que tenían a la famosa Diana con la flecha en la mano? Y sabemos que en ese tiempo la idolatría era terrible. En ese tiempo el templo, de hecho, de Éfeso, de la Diana, se dice que era 4 veces más grande que el mismo Partenón, la Acrópolis que está en Atenas, Grecia. Era considerada también una de las 7 maravillas del mundo. Mucha gente, por razones obvias, llegaban a la ciudad de Éfeso 2000 años atrás, razones políticas, razones económicas y razones sobre todo religiosas. Era una ciudad, se dice, que de entre 200,000 a casi 500,000 de personas. El apóstol Pablo, de acuerdo a Hechos capítulo 18, si no me equivoco, pasó por la ciudad de Éfeso cuando venía de camino para Jerusalén, y fue donde Dios, después, cuando regresa, lo lleva allí para que predique la palabra de Dios. Estuvo 3 meses en la sinagoga predicando. Ya cuando no lo aceptaron, se fue a la casa, o más bien a la escuela de uno llamado Tirano. Y dice que durante 2 años estuvo ministrando el evangelio y Dios usándolo grandemente, haciendo milagros. Muchos de los magos que estaban en ese tiempo en la ciudad de Éfeso se convirtieron, quemaron sus libros de magia y se entregaron al Señor. Fue cuando Dios empezó a tratar con los habitantes de Éfeso. Sin embargo, había un tipo llamado Demetrio, que era un platero muy conocido, que él hacía los pequeños templos de la Diana. Y esto obviamente le afectó su negocio. ¿Y qué hizo Demetrio? Levantó una turba en contra del apóstol Pablo y los que seguían al Señor. Luego, después de plática, se deshizo, pero hubo bastante persecución en ese tiempo. Mire cómo es tremendo que el Señor Jesucristo permitió que Pablo levantara la iglesia, comenzara a sembrar a la semilla la predicación del evangelio en la ciudad de Éfeso. Éfeso estaba, o está todavía, lo que son las ruinas, a 6 kilómetros del mar Egeo. Estamos hablando de bastante cerca. Había un puerto muy importante también bastante cerca de allí. Éfeso, una de las 7 ciudades del Asia Menor, donde Jesucristo, cuando le entrega la revelación a Juan en la pequeña isla de Patmos, le entrega un mensaje a Éfeso, a los cristianos de Éfeso. Y le dice el Señor, primeramente, alaba al pueblo de Dios que está allí en Éfeso por su arduo trabajo y su paciencia también con el ministerio y el evangelio. También por su actitud de defender la verdad y la pureza del evangelio. Hay que reconocer que los cristianos de Éfeso vivieron para el Señor, caminaron para el Señor, se entregaron al Señor. Muchos de ellos renunciaron a la magia, a la idolatría, a la Diana, y ellos realmente entregaron sus vidas al Señor. Éfeso, de hecho, fue fundado por el apóstol Pablo. Pasando varios años después, el apóstol Pablo manda a su hijo espiritual, a Timoteo, para que pastoree la iglesia. Pero pasaron muchos años después.
34 años más adelante. Y estamos hablando en el tiempo del anciano de Juan, el año 95, 96, tal vez cerca del año 100 de la era cristiana. Y fue cuando el Señor manda este tremendo mensaje, y le dice a Éfeso, a los cristianos de Éfeso, le manda la carta al ángel, a la cabeza, al pastor, le dice que tiene cosas buenas, pero tiene algo contra los hermanos, la iglesia de Éfeso, y es que dejaron su primer amor. Qué triste. Dejaron su primer amor, que significa que han perdido el celo y el amor ferviente que tenían por servir al Señor. Obviamente que defendían la doctrina de Jesucristo, amaban al Señor, pero esa perseverancia, ese celo, esa pasión ya no estaba como al principio. Y eso es lo que yo llamo el síndrome de Éfeso. Y es lo que ha pasado con muchas iglesias. Mire, yo soy cristiano desde hace 46 años atrás. Y recuerdo vívidamente en mi generación, en mi tiempo, 46 años atrás, la iglesia estaba metida bien fuerte con el Señor. Ayunos, oración, clamando, gimiendo, buscando. Había pasión. Los hermanos llegaban a la iglesia temprano y se iban tarde. Hoy llegan tarde y se van temprano. Los servicios eran de 2, 3, 4, 5 horas. A veces se extendían hasta vigilias. Había muchas vigilias, muchos servicios de oración, donde se movía la presencia del Espíritu Santo de una manera extraordinaria, tremenda. A mí me queda claro estos tiempos que yo viví cuando crecí en la iglesia primitiva. En mi tiempo, yo le llamo la iglesia primitiva mía. La iglesia primitiva, obviamente, la original 2000 años atrás, que nació después de que cayó el Espíritu Santo sobre el aposento alto. Pero mi iglesia primitiva fue la que yo conocí hace 46 años atrás. Una iglesia que era manejada por el Espíritu Santo. Una iglesia donde había una pasión tremenda por la obra. Había dedicación, entrega, perseverancia. Había un pueblo que era dinámico, pujante, arrollador. Óigame, nos lanzábamos a las calles a predicar a Jesucristo con un entusiasmo tremendo. No había nada que nos detuviera, que nos impidiera, que nos obstruyera. Yo recuerdo cuántas veces los primeros días de convertido, allá por el año 1972, llegábamos a los hospitales, a las cárceles, en las calles, en los callejones, en las plazas, en donde quiera que había almas, estábamos predicando la palabra. En aquel tiempo no habían tantos testigos de Jehová. Sí habían, pero habían muchos evangélicos. Los evangélicos predicando la verdad inconfundible, el mensaje que cambia el corazón del hombre, el mensaje del poder del evangelio. El Espíritu Santo moviéndose tremendamente. Había manifestación de los dones de Dios, los dones del Espíritu Santo. De acuerdo a Pablo, en la iglesia estaba, por ejemplo, el mensaje de lenguas con interpretación de lenguas, mensaje de Dios, discernimientos de espíritu, el don de ciencia, sabiduría, milagros, sanidades de los enfermos, el don de fe. Bueno, estaba la manifestación de Dios tan poderosa, tan plena, tan preciosa en aquellos tiempos. Pero hoy la iglesia está casi moribunda. La iglesia solamente, como dice el americano, they go through the motions, solamente viviendo del antaño, de la memoria. Vamos a ser sinceros. Muchas iglesias lo que tienen son rituales. Estoy hablando de iglesias evangélicas. Se llaman pentecostales. Afuera dicen, somos pentecostales de la A hasta la Z. Y entras y haz de cuenta que entraste a un velorio, a un funeral. ¿Dónde quedó el mover de Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Qué ha pasado con la iglesia de Jesucristo en estos últimos días? Está sufriendo el síndrome de Éfeso, porque los hermanos de la iglesia de Éfeso comenzaron bendecidos, prendidos, encendidos, llenos del calor de Dios, el fuego de Dios. El apóstol Pablo encendió la iglesia, sembró la palabra, proclamó la verdad. Hubo manifestación de milagros, poder de Dios. Y pasaron 30 y pico de años. Y cuando el Señor manda un mensaje a través de Juan, en el libro de Revelación, ahí está. El Señor reconoce el trabajo arduo de la iglesia de Éfeso. Reconoce que aman la palabra. Pero también dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y muchos hoy han dejado su primer amor. Ya no les interesa predicar, ganar almas,
buscar a Dios mientras puede ser hallado, doblar rodillas. La iglesia hoy es mínimo lo que ora. Casi nunca lee la palabra. Tenemos millones de cristianos que nunca leen la Biblia, nunca. Por eso es que tienen son tan engañados tan fácilmente. Por eso es que viven una vida con cabezas vacías. ¿Por qué crees tú que van a estas grandes iglesias? Y no porque sean grandes significa que están mal. Porque hay buenas iglesias que son grandotas y poderosas, mega iglesias. Pero muchas de estas mega iglesias donde se predican herejías y doctrinas diabólicas es porque están enseñando un evangelio cómodo, convenenciero, acomodado, fácil. Lo que yo llamo el evangelio fácil, el evangelio light, que no tiene profundidad, no tiene doctrina, no tiene palabra. Como dijo uno por ahí que canta, que se supone que es cantante cristiano, dijo, ya no importa la doctrina nos está dividiendo. ¿Cómo que no importa? Una iglesia sin doctrina se la lleva el diablo. La iglesia necesita saber por dónde está dirigiéndose. La brújula, la guía de la iglesia es la doctrina de Jesucristo que Jesús le entregó a sus discípulos y por ende los discípulos le entregaron a los padres de la iglesia. Una iglesia que no tiene doctrina se pierde, se descarría, se desbalaga. Y es lo que tenemos hoy en día. Iglesias desbalagadas, descarriadas, apartadas del camino. They just go through the motions solamente. Se reúnen porque ya es costumbre. Tienen una rutina. Pero ya no hay experiencia nueva. Ya no hay poder explosivo de Dios. Es lo mismo siempre. Muchas congregaciones, muchos pastores, es lo mismo. Es más, hay algunos pastores que ya están quemados ellos mismos. They're burned out. ¿Por qué? Porque ya no tienen nada que darle al pueblo. Y lo que hacen es que repiten lo mismo y sacan un sermón tipo sopa Campbell, enlatado, de esos que tenían hace 2 años, 3 años. Hay pastores que predican de lo que encuentran en el internet. O simplemente por ahí copiando mensajes en vez de buscar a Dios, doblando rodillas, donde el Espíritu de Dios le puede dar palabra fresca para el pueblo. El pueblo necesita alimento fresco y ese alimento fresco viene solo y únicamente a través del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios hace falta hoy en día como nunca en la iglesia. La iglesia hoy en día está sufriendo el síndrome de Éfeso. Síndrome de Éfeso, que has dejado tu primer amor, tus primeras obras, la oración, los ayunos, leer la palabra, doblar rodilla, consagrarte, defender la Escritura, la doctrina de Cristo, hablar de Dios a las almas, orar por los familiares, buscar a Jehová, las primeras obras, el primer amor. ¿Se acuerdan cuando ustedes se levantaban tempranito? Señor, te amo. Por la mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma. Por la mañana te levantabas y le invocabas y le clamabas y le gemías y le servías. ¿Y hoy qué ha pasado? Estás cayendo en el síndrome de la iglesia de Éfeso. Y muchas denominaciones cayeron en eso. Denominaciones completas que hubo un tiempo que se paraban en la brecha, que defendían la palabra y hasta tocaban los temas sociales del tiempo que hoy hay que tocarlos. ¿Por qué no? Pastores y denominaciones que jamás hablan del aborto, del matrimonio entre un hombre y una mujer, que jamás defienden la familia, jamás defienden la santidad, jamás defienden lo que Jesús enseñó y jamás tocan los temas del pecado, arrepentimiento e infierno. Jamás lo tocan. Estamos en los últimos días. La iglesia de hoy es una iglesia que ha dejado su primer amor. ¿Te ha pasado eso a ti? ¿Has dejado tu primer amor? ¿Has perdido ese amor, esa pasión que tenías en una ocasión? Sé sincero contigo mismo. Escudriñate, mírate en el espejo, hazte un dictamen de conciencia, autoevalúa tu corazón, pregúntate cómo estás delante de Dios. Si estás encendido como en aquellos primeros días. ¿Te acuerdas aquel momento inolvidable que llegaste a Jesucristo
y le entregaste tu corazón. Si te acuerdas, ¿qué fue lo que cambió tu vida para siempre? Te transformó eternamente. ¿Qué ha pasado? Has dejado tu primer amor. Te ha pasado lo del síndrome de Éfeso, que después de un tiempo se enfriaron, se olvidaron, dejaron las buenas obras. Es lo que está pasando con la iglesia hoy. Por eso estamos como estamos. Gobiernos diabólicos y satánicos y humanistas seculares se están acaparando y arropando y aplastando la iglesia. Porque hace falta que en diferentes países del mundo se levante una iglesia poderosa como años atrás. Una iglesia que haga diferencia. Como en aquellos días que se levantó el apóstol Pablo y predicaba por las calles y en las escuelas y en las sinagogas y haciendo milagros y maravillas y denunciando al diablo y al pecado, aleluya, y la maldad, y desafiando al mundo entero para que conozcan que solamente hay salvación en el Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Dónde quedó la iglesia cristiana primitiva? ¿Dónde quedó el poder, el amor, la pasión? La pasión, ¿dónde quedó? Muchos de ustedes dicen, hermano Gary, usted está todos los días ahí, está ahí. ¿Y por qué no? Tengo 46 años, voy para medio siglo sirviendo y amando y adorando al Señor. Pero si esto no es una cuestión de que tengo que hacerlo, lo hago porque lo amo a Dios. Estoy enamorado de Jesucristo. El día que se pierde esta pasión, tenemos problemas serios. Y muchos de ustedes ya perdieron esta pasión. Muchos de ustedes hasta ven que yo levanto la voz y hablo un poco fuerte. Hermano, ¿por qué estás gritando? No estoy gritando, estoy apasionado. Cuando estamos apasionados hasta levantamos el tono de la voz. Y hasta podemos gritar y adorar y alabar y bendecir. Aleluya. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Bueno es alabarte, Jehová, cantar salmos a tu nombre, adorarle, cantarle, bendecirle. Los incontables de ustedes que me ven a través de Latinoamérica o cualquier lugar del mundo. Ojalá que no te pase lo del síndrome de Éfeso. La iglesia de Éfeso, que Jesús se los dijo, tengo algo contra ustedes, que dejaron su primer amor, dejaron las primeras obras. Volvamos a esas primeras obras, regresemos al primer amor, enamorémonos otra vez de Jesucristo, buscando a Jehová mientras puede ser hallado, llamémosle en tanto que está cercano. Los últimos días, Cristo viene pronto. Comparte esa reflexión con alguien. Hoy lunes 8 de octubre del 2018. Comparte esta palabra en esta mañana para que te sea de bendición toda la semana. Ojalá que no. Pero si estás sufriendo el síndrome de Éfeso, pídele perdón a Dios, humíllate, arrepiéntete, cambia y vuelve a las primeras obras. Que Dios te bendiga. Shalom.